Ahora sí vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Damos la cordial bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, ex superintendente de bancos. Es importante conversar con el doctor Falconi por toda la situación que está viviendo el Ecuador, la coyuntura en el tema de la propuesta del gobierno de aumentar el IVA. Y quiero preguntarle de entrada al doctor Falconi si estaría en riesgo la dolarización si no se aumenta el IVA. Usted, doctor, con la experiencia que fue superintendente de bancos y conoce este tema. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Mucho gusto estar nuevamente con usted, al igual que la audiencia. Vamos directamente al tema. Yo no creo que esté en riesgo la dolarización. Y lo primero que hay que hacer es entender la dolarización, ¿verdad? Porque se habla mucho de la dolarización y ni siquiera se conoce por qué se adoptó la dolarización y cuándo se la adoptó. El expresidente Maguad tuvo el coraje de adoptar la dolarización. Yo era ministro, secretario de Estado de la Producción y la impulsé activamente. Recuerdo que la impulsé activamente. Y está ahí la historia, está la parte escrita. Con la dolarización, independientemente de las políticas que en general, en el ámbito político, en el ámbito internacional, pueda o no tener Estados Unidos, el tema económico es absolutamente independiente y tenemos que tener claro que en el mundo prevalecen tres signos monetarios. En América y en todo el hemisferio americano el dólar, y el dólar para transacciones internacionales, inclusive de América con Europa. En Europa, toda Europa, el euro. Y en Asia, la moneda que prevalece es el yen japonés. Esa es una realidad, gústenos o no nos guste. Ahora bien, el Banco Central tenía dos facultades fundamentales, principales. Ser el banco de bancos y ser el instituto emisor. El instituto emisor de moneda, de la moneda nacional, que se llamaba y existe todavía en sueltos, en moneda propiamente dicha, metálica, el sucre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Para ponerlo brevemente en un espacio de este tipo, lo que ocurría normalmente es que cuando esa moneda se devaluaba, el que sufría era básicamente la clase media para abajo y el pequeño productor. Y lo voy a explicar rápidamente por qué. Porque de la noche a la mañana, de una noche al día siguiente, todos los ecuatorianos amanecíamos 40% más pobres, porque nuestras cosas, nuestros activos costaban 40% menos y porque el salario alcanzaba 40% menos. Esas eran las devaluaciones, las medidas económicas más crueles, porque se hacía pagar al país el mal manejo económico, la irresponsabilidad. De ahí se hablaba, y sería obviamente nefasto volver a eso, de ahí se hablaba de las emisiones inorgánicas. ¿Qué quería decir esto? Y con eso es con lo que se pretende hoy por hoy asustar y chantajear a todo el pueblo ecuatoriano. Porque las emisiones inorgánicas era cuando el Banco Central, como instituto emisor, emitía la moneda nacional sucre, ¿verdad? Emitía demasiados sucres en relación a las reservas económicas del país. Entonces esa moneda se devaluaba y se convertía en lo que se llamaba gráficamente moneda de papel, a lo que era el papel moneda. El papel moneda, el billete era papel moneda y sigue siendo papel moneda, ¿no? Pero se hacía la figura literaria de decir moneda de papel porque no valía nada. Ese es un poco el gran antecedente de la dolarización. Ahora bien, que se tenga claro, y porque para la economía, sea macroeconomía o microeconomía, no es cuestión esotérica ni del otro mundo. Yo recuerdo que los señores del Banco Central se oponían rotundamente a la dolarización porque dejaban de ser instituto emisor, porque ya se habían dado grandes negocios a propósito de la moneda, porque se hacían grandes negocios con el tipo de cambio, y a ciertos sectores económicos les convenía la devaluación, que quede claro. A ciertos sectores económicos les convenía la devaluación. Por ejemplo,
Los grandes exportadores le pagaban miseria a los pequeños productores y recibían más sucres por cada dólar de exportación cuando se devaluaba. ¿Me explico? Cuando llegó Jaime Roldós a la presidencia de la República, estamos hablando de 1979, por ahí, creo que el dólar estaba, yo tenía un seguimiento del tipo de cambio hasta que se dolarizó, no lo tengo a la mano, a 17, 18 sucres por dólar. Cuando se adoptó la dolarización en la época de Maguad, estamos hablando enero del 2001, el tipo de cambios estaba fijado entre 20.000 y 25.000 sucres por dólar, porque ese era el cálculo de la indexación. Y una de las principales objeciones de los señores del Banco Central en las discusiones internas dentro del gobierno era la de que se perdía la soberanía. Se perdía la soberanía porque Ecuador dejaba de emitir su propia moneda, que no es el único país del mundo y que ya estaba de hecho dolarizado. Recuerdo, y esto no habrá economista que lo pueda rebatir, porque es una realidad así de sencillo, que pregunté entonces yo a los señores del Banco Central y en qué estaba a esa época, antes de adoptarse la dolarización, en qué estaba la reserva monetaria. Y entonces me contestaron, en dólares, pues ministro. Claro, hice una pregunta evidente, ¿verdad? Estaba en dólares, hoy está en dólares y seguirá estando en dólares, porque la reserva monetaria tiene que estar en dólares, que es la moneda internacional. No cabe reserva monetaria en sucres. Y entonces, cierto es eso, pero hay que tener el concepto claro, y de ahí a que se venga a asustar con que porque no se aumenta un impuesto a la gran mayoría, que no se explica en qué consiste realmente el impuesto, tampoco es que vamos a salir de la dolarización, que no es tan sencillo y efectivamente sería económicamente desastroso hoy por hoy, pero no es cuestión de andar asustando al pueblo ecuatoriano, asustando a todos los que no están de acuerdo con el aumento de impuestos, que va a haber que salir la dolarización. Porque quede claro, al final del día los grandes beneficiarios de la dolarización son los asalariados, todos los asalariados y los pequeños productores, porque se les paga un precio justo en el ámbito internacional. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es que es necesario salir? Es inaudito del gobierno anterior, inexplicable de la Asamblea, que se haya aprobado un presupuesto, que es el de este año 2024, con un déficit de 6.000 millones de dólares. Déficit, ¿qué es lo que quiere decir para la gran mayoría de la audiencia? Que no hay que presentar como esotéricos estos comentarios. Déficit quiere decir la falta que no está financiada, la falta de dinero que no está financiada para lo que se necesita gastar. Ese es el déficit presupuestario. Aprobado el presupuesto, lo presenta el presidente de la República como lo presentó Lasso el año pasado, porque se presenta el año anterior al que va a entrar en vigencia, y se aprobó en la Asamblea con un déficit de 6.000 millones de dólares. Inaudito. Ahora, resolver esto solo con el IVA y supeditar la existencia económica del país al IVA es también falso. ¿Por qué? El IVA, ¿qué es lo que quiere decir el IVA? Y que quede claro, porque de ahí viene el nombre. Impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado, que tiene distintas tarifas en el mundo, existe en casi todo el mundo occidental, y en las distintas tarifas para inclusive distintos productos. Para darle un ejemplo, los productos suntuarios, los productos que son lujos, los productos que no son necesarios, generalmente tienen un IVA más alto que el IVA para los productos comunes. Y el impuesto al valor agregado, de ahí viene el nombre de IVA abreviado, ¿por qué afecta y por qué se llama así? Porque termina pagándolo el consumidor final, el del último momento. En cada etapa se va pagando el IVA. Y el que termina pagando en la última etapa es el consumidor en términos generales o el que presta los servicios. Entonces, hay alternativas al IVA. No solo hay que hacer ese gravamen. ¿Por qué? Por ejemplo, se regala cientos de millones de dólares a los morosos del Estado,
a los que le deben la plata al Estado. ¿Por qué el pueblo en general tiene que pagar por ellos? Porque a ellos se les regalan los intereses de mora, los recargos y casi que ya solo faltó que le regalen el capital que adeudan al fisco, al Estado ecuatoriano, y que lo adeudan por impuestos que ya existían y que existen. Y entonces todos los consumidores tenemos que asumir esa diferencia. Y se quitó ya por ley, se retiró, se quitó una insignificante ventaja de la devolución del IVA a los adultos mayores y a los discapacitados. A mí me puso un chat un señor acompañando la planilla de luz, un adulto mayor discapacitado, me decía, y esta planilla la pago con la devolución que me hacen del IVA, 100 y pico dólares. Entonces, no hay una justicia tributaria y es absolutamente absurdo. Y esto que quede claro también, Jaime, esto es importante, porque cuando acudimos al Fondo Monetario Internacional para conseguir los empréstitos internacionales, y a Argentina le acaban de dar casi 5.000 millones, normalmente a mí me tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional en su momento. Había un gran oficial famosísimo, Thornton, con quien finalmente nos pusimos de acuerdo. Cuando se acude al Fondo Monetario Internacional para que dé una carta de conformidad o para que sirva de instrumento para los empréstitos internacionales, ponen condiciones, y a veces ponen condiciones teóricas que no obedecen a la realidad nacional. ¿Y por qué? Que algo se dice ahora, pero todavía no están las cifras ni está concreto. ¿Por qué básicamente no se elimina el subsidio al diésel? El diésel lo consume la gran industria. El diésel lo consumen principalmente los que hacen negocio, que no tiene que el Estado garantizar utilidades a un negocio, porque tengan un diésel muy rebajado, cuando en todo el mundo el diésel cuesta casi lo mismo que la gasolina, porque el diésel está subsidiado, y ese es un subsidio inmenso, no se publica ese valor. Y a los transportistas que se les subsidia el diésel, el transporte es un negocio, no es gratuito. A la gran industria, a los pesqueros, que es una gran industria pesquera también, se les subsidia el diésel. Eso equivale, para que quede claro ante los ecuatorianos la injusticia tributaria, eso equivale a que se subsidie las utilidades, las ganancias, porque tienen nada menos que el combustible a los precios más bajos cuando se trata del diésel. Y se le cargan solo a la gasolina súper, para darle un ejemplo del absurdo, en un país que ya solo falta que cambie el cóndor del escudo nacional por el cangrejo, que signifique la realidad caminando para atrás, ¿verdad? Casi que ya solo falta eso, porque han dejado destrozado el país. Y nada menos que un banquero que debió manejar la economía con prudencia, con previsión del futuro, ¿sí o no? Entonces, es tan sencillo como eso. La dolarización, porque se suba o se baje un impuesto, no va a afectar. Pero lo que sí afecta es a las grandes mayorías la injusticia tributaria. ¿Sí me explico? Sí, perdón. Ayer veía yo la organización Cordes, donde está Abelardo Pachano, economista, y dice que si no se sube el IVA, el gobierno tendría que sacar los ecuadólares, o sea, una moneda nacional. Yo recuerdo que en algún momento algo de esto le sacaron de contexto a Andrés Arauz y toda la prensa que defiende a la derecha ecuatoriana, pues le cayó casi que enseguida al economista Andrés Arauz, que ya era candidato a vicepresidente de la República. Pero luego salió el señor Osvaldo Hurtado, expresidente de la República, y dijo que para salvar a la patria y para sacar a la gente de la pobreza hay que subir el IVA. Han salido gente que tiene una nefasta participación en la política, porque recordemos que el señor Hurtado sucretizó la deuda de los grandes empresarios de este país. Claro,
Claro, y en ese caso, ya que usted pone ese ejemplo, esa secretización no fue otra cosa que se prostituyó y se hicieron horrores y se hizo trampa y media, perjudicando al Banco Central y por esa vía al Estado ecuatoriano, porque en esa famosa secretización, así se la denominó, lo que se hizo fue tan sencillo como esto. El Banco Central asumió las deudas en dólares de los particulares que habían registrado las deudas en dólares y ahí se inventaron y se generaron deudas en dólares y que tenga que ver con el sector productivo y entonces el Banco Central cobró sucres y asumió la devaluación. O sea, cuando asumió las deudas en dólares, asumió todo lo que se iba haciendo de diferencia. Esa fue la sucretización, que no es lo mismo que la dolarización, y se denominó sucretización porque se convirtió las deudas en dólares de los particulares a sucres, y con sucres se la fijó, ya, y quedaron en una tasa fija. Esa fue la famosa perjudicial sucretización en ese momento, porque si el sector productivo, si los empresarios se habían endeudado en dólares, ellos tenían que asumir sus riesgos, como los asumen. ¿Por qué hacer pagar a todo el país? ¿Por qué saquear el Banco Central como se le sacaron los dólares? Ahí había un sujeto que ya no existe, no quiero hablar de un muerto, que emitió un informe favorable a la tal sucretización, ¿verdad? Entonces, eso es realmente de triste recuerdo y se lo puede analizar muy bien. Pero déjeme mencionar esto que usted acaba de anotar, Jaime. Aquello de los ecuadólares es un disparate. Acuérdese esa convertibilidad argentina que no era, como se dice comúnmente, ni chicha ni limonada, no sirvió para nada. Cuando fracasó la convertibilidad argentina, porque no era ni dolarización de la que están hablando ahora, ni era mantener el peso, ni era ni chicha ni limonada. Terminaron los deudores, terminaron la clase media productora debiendo el doble después de pagar la mitad. Entonces eso hay que tenerlo claro. Y esto de los ecuadólares no fue explicado, vi algún fragmento de lo que usted menciona, no fue explicado por Pachano y nada tiene que ver. Él sacaba esto como explicación de que si el Estado no tiene la liquidez para pagar sus obligaciones, empezando por los sueldos de la burocracia, etcétera, hay obligaciones y necesidades más urgentes que otras. Si no tiene el Estado esos recursos y va a emitir un documento que difiera ese pago, que lo haga por partes, como se lo quiera hacer o llamar, no tiene que ir a la desdolarización, sino simplemente emitir esos documentos en dólares mismos, para que sean reconocidos más adelante en dólares. Repito, la macroeconomía y la microeconomía es sentido común. No quiero hablar mal ni se entienda así de Pachano, pero había un gran filósofo, un gran pensador, ya me voy a acordar el nombre, creo que era por la línea de Hemingway, que decía que los economistas son unas personas que se pasan prediciendo la primera mitad del año, prediciendo qué va a ocurrir en la segunda mitad. Y en la segunda mitad del año justificando por qué no ocurrió lo que predijeron. ¿Sí me explico? O sea, no hay que ser, le repito, genio en aritmética, en economía, nada, y ya se trate de macroeconomía o microeconomía, sino tener un sentido común básico. Y en ese sentido común básico tiene que encajar medidas alternativas al IVA, hacerle pagar siguiéndole coactiva a los grandes y millones de dólares que se le deben al fisco al Estado en la parte fiscal por deudas tributarias que le regalan los intereses. ¿Sabe cuánto era el 2022? El IVA que le han quitado, la devolución del IVA que le han quitado a los discapacitados, 96, 98 millones de dólares. ¿Sí me explico? Y ahora tenemos, y aunque no hubiera dolarización, la reserva monetaria está y seguirá estando en dólares. Y aunque no se hubiese dado la dolarización, toda la deuda externa de Ecuador está y seguirá estando en dólares. Entonces, no hay lugar a salir de la dolarización. Y no hay que asustar con eso, sino trabajar con seriedad para que se
mejore el país, que también es el bienestar de todos, para que haya más inversión, la inversión trae trabajo, para que haya obra pública, para que esa obra pública se traduce también en crecimiento de la mano de obra, del sector productivo, de los materiales, de la construcción, etcétera, etcétera. Que se tomen medidas. En el gobierno de Lazo no se consumió ni siquiera el presupuesto de obra pública. Claro que Ecuador está en un estado desastroso. Y yo vi el presidente Hurtado, yo no sé cuánto de responsabilidad lleva, pero él era uno de los asesores de Lazo. Dijo en una entrevista en algún momento que que hacía ya meses que no hablaba. En una entrevista con Carlos Vera, que hacía 3 o 4 meses que no hablaba ya con el presidente Lazo. Entonces, ¿hasta dónde llega y hasta dónde podemos soportar los ecuatorianos? Esto, repito, el IVA es el impuesto al valor agregado. Se va sumando y se sigue pagando el IVA en la última etapa, hasta que llega al consumidor o al usuario final. Tiene que haber más alternativas, tiene que haber ahorro. He dado el ejemplo del subsidio al diésel, que cuánto cuesta y a quiénes se subsidia, cuántos y por qué son los beneficiarios de ese subsidio, ¿verdad? Entonces no tenemos todos los ecuatorianos que pagarle las utilidades a los transportistas y a la industria pesada. Todo eso es justicia tributaria. No es cuestión de que vamos a resolver, o ya viene el cuco, o aprueban el IVA, o ya viene el cuco. El cuco es la desdolarización. La gran mayoría de ecuatorianos no van a estar de acuerdo con la desdolarización. Y no hay alternativas disparatadas intermedias, como el Ecuador, o un certificado, o un papel así basado. Las obligaciones que se difieran, las obligaciones que no se pueden pagar, tendrán que seguir siendo en dólares, ¿verdad? Tendría que haber, ahí sí, por ejemplo, habría sido válida una pregunta en la consulta. ¿Quiere que salgamos o no de la dolarización? Esa era una consulta, una pregunta básica a todos los ecuatorianos. Entonces tenemos, Jaime, que empezar a trabajar con seriedad, con fondo, con miras sensatas. Y para eso hay que educarse, sí hay que gastar un poco en educación. Y una vez educados, tienen que también tener salud principalmente, y antes aún que estar educados. Entonces, ahí son donde no se puede cortar el gasto. Y de ahí hay lugares donde se puede cortar el gasto. Esas cuantas instituciones burocráticas están ahí, más que no haciendo nada, dificultando la vida de los ecuatorianos. Ahí hay maneras de hacer ahorro, Jaime. Entonces, es mucho lo que se puede hacer en alternativa, y no ir lo simple, que paguen todos por la irresponsabilidad de algunos. ¿Sí me explico? ¿Por qué entonces no se le exigen las cuentas a Lazo y a Moreno, y más grave a Lazo, y que paguen pues entonces de su propio peculio los perjuicios que le han causado al Estado? Solo es válido, y estoy de acuerdo, esa ley de extinción del dominio de los bienes mal habidos. ¿Y qué pasa con la irresponsabilidad de quienes se meten a la función pública para hacer un manejo económico desastroso, que generalmente va acompañado de lo corrupto? ¿Dónde están esas responsabilidades? Se está alcahueteando infinidad de cosas y quieren que todos los ecuatorianos paguemos por eso. Esa es la síntesis, Jaime. Doctor Falconi, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Participando también de esta entrevista. Doctor Falconi, se habla de que el déficit fiscal podría necesitar 10.000 millones porque el Estado está casi en quiebra, y es por eso que se ve que no hay, no se puede cumplir con los municipios, con las prefecturas, no se pueden cubrir gastos importantes de bienestar social, como por ejemplo la salud y cosas como esas, ¿verdad? Pero el incrementar el IVA al 15% solamente va a llevarnos a 1.300 millones, según entendidos en la materia. ¿Qué debe hacer este gobierno y el próximo gobierno para poder estabilizarse? Porque si no, seguiremos endeudados con las multilaterales toda la vida. Mire, buena pregunta, Gustavo, pero hay algo que es importante que quede claro. Usted acaba de darle la cifra. Un punto del IVA es 450 millones al año. Un punto del IVA.
Esos impuestos temporales, se crea el impuesto por hoy día, se los quita mañana, solo por un año, después el otro año no, y después de 5 años volvemos al impuesto temporal, es historia de vaqueros, eso no funciona. El impuesto debe ser permanente, ¿verdad? Permanente es una sola vez, se lo impone, digo una sola vez en el sentido que es un impuesto en concreto. Y hoy por hoy tenemos un IVA de 12%. Es 450 millones al año, en números redondos, cada punto del IVA. Era hasta octubre del año pasado, un punto del IVA era 410, 415 millones. Ahora, el déficit es 6.000 millones, ¿verdad? Que es casi la mitad de lo que se están diciendo, 6.000 millones. Y ahí hay que cubrir, hay muchísimas otras alternativas. Hay, repito, el impuesto a la renta, empezando que el impuesto a la renta que tiene una tarifa por impuesto a la renta que le deben millones de millones al Estado, se lo cobre, pues. Porque como es más fácil es decir el IVA, es el valor agregado, en la factura le ponen el IVA y si hay una nueva factura por el mismo producto, se vuelve a poner el IVA, eso es muy fácil recaudación. Pero ¿dónde está el impuesto a la renta? ¿Dónde está la fiscalización a las grandes utilidades? ¿Cuánto ha ganado la banca en el año anterior? 2.000 millones. Y eso lo declarado. ¿Cuándo se la revisa? ¿Cuándo se la fiscaliza? Ahí hay recursos a obtener. Y hay otro tipo de impuestos, pero básicamente hay otro tipo de impuestos. Y eliminar los subsidios, como el ejemplo que hemos dado del diésel. ¿Por qué no se da la cifra de cuánto es realmente el subsidio al diésel? ¿Verdad? No en el porcentaje del consumo de combustibles, el menor porcentaje, porque son cierto tipo de vehículos que usan la gasolina super. Pero el verdadero, a ese se le cargan demagógicamente, pero el verdadero subsidio y el gran consumo está en el diésel y en la gasolina eco o extra. Entonces hay que hacer las cosas con un mínimo de sentido común. Aunque Ecuador es el menos común de los sentidos, ¿no? Usted ha dicho algo importante. Un tema que ha sido un tabú por muchos gobiernos y que inclusive les ha costado el puesto. El tema de eliminar los subsidios. Ok, pero ya no se habla solamente de eliminar el subsidio al diésel. Ya se está pasando la barrera de que el gas también tiene que eliminarse el subsidio. Inclusive se están proyectando a que los sectores energéticos también deben de alguna manera liberarse de ese subsidio. Entonces, ¿cómo lograrlo si tantos gobiernos no lo han podido? ¿Cómo hacerlo en este periodo tan corto, en este gobierno de transición? Bueno, están las razones, están las justificaciones y ahí es importante lo que usted señala porque tienen que establecerse los controles, pues, para que el verdadero beneficiario del subsidio sea quien lo reciba, el que realmente tiene derecho al subsidio en el caso del gas que usted pone. Y el tráfico que hay con los subsidios, la gasolina que se va de contrabando, el diésel que se va de contrabando a los países vecinos, la corrupción que nos agobia y que nos aplasta, porque eso no se lo combate. Y pues no estamos viendo todos los días en la prensa los millones de millones que se van detectando y eso con la ineficacia del Estado en investigar y en recaudar. Pero eso no es un tema de control, doctor, disculpe, porque, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Claro que tiene que ver, pues, el control, que el subsidio vaya a su destinatario, que no haya tráfico, porque en el caso que le digo del diésel, la gasolina, que no se vayan de contrabando, porque estamos subsidiando a los consumidores de los países vecinos, el control. En el caso de las gasolinas, no es coincidencia, no es una cosa sobrenatural que en una gasolinera le llenen el tanque al carro, por darle un ejemplo, con $40 y que en otra gasolinera le llene el mismo tanque al mismo carro con $30. ¿Por qué están esas diferencias? Y para que quede claro, y para esos funcionarios, inspectores del Ministerio de Energía, que deberían ser un mínimo de acuciosos, porque no le venden, y entonces además del precio que lo quieren quitar y que lo suben, no le venden el galón completo. Y hay gasolineras y nadie los revisa, gasolineras conocidas que no venden el galón completo. Y hay el tráfico con el diésel, que se pasa el diésel a
quienes no realmente deberían tener el subsidio al diésel. Además de lo que les digo, se está subsidiando un negocio, unas utilidades a unos accionistas, porque si la compañía en su consumo, en sus gastos para manejar la producción, uno de los principales indicadores es el diésel, se está subsidiando a las utilidades de una compañía, ¿verdad? Pero ahí, demagógicamente, el diésel no se lo toca. Y repito, los transportistas son negocios, no es beneficencia. Cada persona que se sube a un bus paga. Cada persona que encarga un transporte de una volqueta paga. No es que es gratis. ¿Y por qué subsidian a quien hace un negocio? Pues con ese criterio también que subsidien las utilidades, que subsidien la banca, que subsidien las grandes empresas. Entonces, eso es lo que yo hablando como justicia tributaria. De acuerdo, doctor. A ver, el Fondo Monetario Internacional en estos últimos años ha tenido una injerencia muy importante en varios gobiernos. Mire lo que está pasando en este momento en Argentina. Un pueblo totalmente alborotado y descontento por las medidas ómnibus que ha nombrado el señor Milei y que lógicamente tienen todo el respaldo del Fondo Monetario Internacional, lo ha felicitado. Y algo parecido está ocurriendo acá cuando leí hace poco unas declaraciones de un representante del Fondo Monetario Internacional aplaudiendo la decisión de Daniel Noboa, no solamente de la lucha contra la delincuencia, sino de las óptimas medidas que está proponiendo para que cambie la economía en el país. Esta injerencia del Fondo Monetario Internacional no somete a los gobiernos en particular para tomar medidas demasiado drásticas, específicamente en gobiernos de derecha. En cierta forma sí, pero la respuesta no es tan sencilla como eso. Si el país tiene un buen manejo económico, si el país tiene una moneda sana y un desenvolvimiento económico natural, y déjenme hacer un paréntesis que se atribuye a Velasco Ibarra, 5 veces presidente. Hubo velasquistas, antivelasquistas, pero fue 5 veces presidente y determinó mucho en una época la política ecuatoriana. Se atribuye a Velasco Ibarra haber dicho: ¿de qué sirve una moneda sana, que un banquero ha debido preocuparse de tener la moneda sana, con un pueblo enfermo? ¿Está claro? ¿De qué sirve una moneda sana con un pueblo enfermo? Ahora, ¿y qué es lo que ocurre? Que el Fondo Monetario Internacional, en su momento, yo como superintendente negocié bastante cuando era más bien competencia del ministro de Finanzas de la época, pero me pusieron a mí a negociar. Y yo saqué la carta de conformidad. Y una de las argumentaciones básicas mías con el Fondo Monetario era de que el Fondo Monetario no tiene alma, no tiene sensibilidad, mira y busca exclusivamente los resultados económicos. Y entonces no entiende de las urgencias, no entiende de la falta de salud, no entiende de la falta de educación de un pueblo y que hay áreas que se puede restringir o no. Sí está claro y sí tiene razón cuando pone medidas, por ejemplo, que no sean excesivas tributarias para un sector, que causen perjuicio a otro sector, medidas que no son realmente justas en términos económicos. Pero lo que principalmente mira el Fondo Monetario es que se hagan los cálculos de tal manera que el país pueda pagar la deuda que adquiere o la que ya existía. Eso es básicamente todo, ¿sí me explico? Y entonces el país ha venido en el tipo de cambio de la moneda nacional mire, estamos abiertos, año 78, año 2000, pasó de 18, después 25 sucres por dólar, a 25.000. Ese era el deterioro de la economía ecuatoriana. Porque cuando se adoptó en enero del 2001 la dolarización por el presidente Maguad, la indexación se hizo con el tipo de cambio de 25.000, ¿verdad? Y entonces, todo eso demuestra un deterioro de la economía. Y a dónde, como decía en una de las campañas, nuestro buen amigo Vladimiro Álvarez tenía un eslogan de campaña y decía: ¿dónde está la plata?
Y eso es lo que hay que determinar, ¿dónde está la plata? Pues, ¿verdad? ¿Y por qué siempre tiene que pagar las grandes mayorías para que se lleven la plata? ¿Dónde está la plata? Es así de sencillo. Y el Fondo Monetario va a poner exigencias macroeconómicas sin mirar las consecuencias sociales. No se detiene en eso y no se fija en eso. Yo les explicaba la razón de ser, la injusticia de la moneda nacional cuando se devaluaba y entonces le hacía un gráfico. Aquí está el tipo de cambio. Se devaluaba, el gráfico se quedaba igual a la línea de tipo de cambio y cuando subía el tipo de cambio más sucres por dólares, ¿quiénes eran los beneficiarios? Los grandes exportadores, los grandes empresarios, que seguían pagando con un sucre devaluado. El más cruel y peor impuesto era y es la devaluación, ¿verdad? Entonces, el Instituto Emisor Ecuatoriano, Banco Central, se llamaba, ya no es Instituto Emisor desde la dolarización, pues ya no emite moneda. El Instituto Emisor se sentía perjudicado. Se sentía y alegaba, ahí sí alegaban que afectaba la soberanía de tener la moneda propia. Pero la soberanía de tener la moneda propia en la reserva monetaria, como he acabado de explicar, que había, que hay, que habrá, no existe porque siempre tiene que estar en dólares. Y todas las cotizaciones internas eran, vale por una semana, vale por 3 días y se paga el equivalente en dólares. El país ya estaba de hecho dolarizado. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Pero hay que separar. No amenazar ni pretender asustar. Ya viene el cuco de la desdolarización, así que acepten que se pague el impuesto que le da la gana al gobierno sin ni siquiera otras alternativas. Acéptese la injusticia tributaria, que le regalen los intereses a los más grandes deudores del gobierno sin que hagan ninguna gestión de cobro y que paguen todos los ecuatorianos un IVA mayor. No es así. No debería ser así. Doctor, la muerte cruzada no le permitió a Guillermo Lasso mandar a la casa a los del Banco Central, porque la intención era desaparecer el Banco Central en ese gobierno. Y se hablaba de que en este gobierno podría ocurrir lo mismo, pero resulta que ahora la propuesta es que efectivamente el Banco Central le dé una boya a este gobierno en esta crisis económica, creando lo que hace un momento comentaba mi compañero Jaime, los ecuadólares, que no es más que una moneda digital o famosos pagarés que también se hacen en estos casos. ¿Sería conveniente, doctor, que el Banco Central entre en este juego, en este salvataje? ¿Qué tanto daño le haría a la economía del país? A ver, que desaparezca el Banco Central es el absurdo del tamaño de una catedral. Una de sus 2 funciones básicas, que era emitir moneda, desapareció. Pero el Banco Central es el banco de bancos, es el banco del Estado, donde se depositan todos los fondos del Estado, donde se lleva adelante todas las operaciones que tienen que ver con el Estado, donde depositan todos los bancos, donde los bancos depositan el encaje. Para la mayoría que no necesariamente tiene que manejar estos conceptos, ¿qué es el encaje? El encaje es un porcentaje de los depósitos que reciben todos los bancos, que por seguridad tiene que depositarlo en el Banco Central. Esos extremistas peligrosos, solo esos extremistas peligrosos pueden pretender que desaparezca el Banco Central. Que mire si tiene exceso de empleados, que mire si hay situaciones de inequidad, es otra cosa. Pero que desaparezca el Banco Central, aunque ya no sea instituto emisor, es un disparate del tamaño de una catedral. Solo por los 3 o 4 ejemplos que le acabo de anotar. Ojo que vienen muchos más. ¿Dónde deposita el gobierno su plata? ¿Dónde deposita el Consejo Provincial? ¿Dónde depositan las municipalidades? ¿Dónde deposita el sector público? ¿En bancos privados? Que se corren el riesgo de que quiebren, como ya quebraron en el 98. ¿En dónde? En el Banco Central, es el banco de bancos, es el banco del Estado. Y una de sus funciones es esa. La segunda era emitir moneda. Ya no emite moneda, pero no podría desaparecer como Banco Central. Es irresponsable considerar siquiera una barbaridad de ese tipo. Y no le falte que hay quienes lo pretenden, para que entonces ahí sí
todos los fondos públicos vayan a depositarse en un banco privado. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? Ya no se puede llegar a esos extremos, ¿no? Pero lo llegan porque está planteado, ya he visto que lo han planteado, que desaparezca el Banco Central y miren los 4 ejemplos que apenas le acabo de dar, ¿no? Ahí estamos. Yo la verdad me siento siempre muy a gusto conversando con ustedes, con Jaime, pero ya ahorita tendríamos casi que salir corriendo. De acuerdo, doctor, le agradecemos muchísimo su participación en esta mañana y bueno, esperemos tenerlo nuevamente con nosotros aquí en Los Especialistas, ¿no? Con Jaime de la Cruz. Claro, para mí será siempre un gusto, usted sabe, y Jaime sabe muy bien, que siempre que podamos acomodar el horario, para mí es muy honroso y me da mucho gusto estar con ustedes y compartir, doctor, objetivamente y con seriedad todos estos comentarios. Doctor, yo le tenía una pregunta final, no sé si pueda responder. Con todo gusto, Jaime. Ayer salió una entrevista de Marcel Ramírez, un experto en tecnología digital, que fue entrevistado en Radio Morena, y justamente él denunciaba del tema del teléfono de Fernando Villavicencio. Él dice que para que el teléfono de alguien allá en Estados Unidos y para que la DEA pueda abrir un teléfono, tenía que haber una orden judicial. Y justamente nosotros analizándolo, viéndolo desde el punto de vista legal, debe ser así. Claro. Claro, porque entonces, está la privacidad de por medio. Sí. Por supuesto. Y no solo para que la FBI lo pueda abrir, sino también para que la Apple mismo también abra ese teléfono. ¿Es verdad esto, doctor? Usted como jurista, esto tiene que cumplirse con este tipo de protocolo. Claro, tiene que seguirse con un procedimiento, y ya le digo, porque está en juego una garantía constitucional, que es la de la intimidad, la privacidad, pero hay circunstancias en que esa garantía cede a un fin mayor, como es la investigación de delitos o ciertos tipos de investigaciones. Por eso es que la Fiscalía, en el caso ecuatoriano, puede pedir que se intervengan ciertos teléfonos bajo ciertos supuestos, ¿verdad? Pero el tema que usted anuncia es ciertamente grave, ¿no? Muy grave, sobre todo. ¿Por qué tanto misterio en esto? ¿Perdón, ¿Por qué tanto misterio? Tanto misterio porque la declaración esa lleva a decir de unas cuentas secretas de Villanocencio, de unas cuentas, creo que si no me equivoco un poco lo que yo he visto ayer la noticia, fue tendencia en las redes, de 25 millones de dólares y otra cuenta de 7 millones de dólares. Era conocido que Villanocencio era un chantajista, un extorsionador. No quiero hablar de un muerto, es una realidad histórica. En su momento, cuando lo mataban, yo dije que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero ahora, y mire que le crearon la infamia de relacionar al sector de Correa con ese atentado para causarle, como le causaron, daño en las elecciones. Son esos manejos perversos, porque lo que ahora se estaría aparentemente comprobando es que quienes lo asesinaron fueron los narcos, a los que él mismo estaba investigando. Y yo me acuerdo... Que ha sido informante de la DEA. Eso, se jactaba de que era agente de la CIA, informante de la DEA. Entonces, si alguien estaba realmente en riesgo de los sectores más violentos, más riesgosos, era él, ¿verdad? Además de todo lo que había causado, porque esos 25 millones de un lado y esos 7 millones de otro lado no salieron del aire, tienen que tener una explicación. Y el sueldo de diputado, cuando trabajaba 100% para el gobierno, tampoco le permitía hacer ese ahorro en 3 años, 4 años, de 25 millones de dólares por un lado y 7 millones por otro. Además de todas las inversiones a nombre de los parientes. ¿Será por esto que Lazo, perdón, Jaime, será por esto que Lazo lo condecoró? Pues no. ¿Qué debe hacer Fiscalía, doctor, en este caso? Con todo bueno, tiene que profundizar esa investigación, pues definitivamente. Tiene que desarrollar y profundizar esa investigación. Ahí tiene, porque ya hay una investigación a propósito del atentado. De ahí mismo tiene que salir o abrir una distinta o ahí mismo incluir esta investigación, pero ese hecho denunciado a ese nivel, con nombre y apellido, con cifras, con información que es de lo más fácil contrastar,
no puede quedar en el aire, Jaime. Ramírez, No puede. Ramírez le exige, finalmente, doctor, le exige a Zurita que muestre el documento del informe que entregó ese celular a la FBI y de ahí el otro documento que entregó el FBI a la Fiscalía. No existe. Claro, pues. Claro, y Zurita era el más aterrorizado de que aparezca el celular y de que se investigue el celular, pues. Porque Zurita, que era el permanente testigo falso de Villanocencio, le solapaba todas sus cosas, él sabía lo que había ahí, o podía tener una clara idea de lo que había en ese celular. Y ese era el por qué esconder ese celular. Pero mire cómo da vueltas la vida y cómo se van desentrañando y esclareciendo los hechos perversos encaminados a perjudicar en un momento dado, porque eso fue a toda la sociedad ecuatoriana, consagrando, pretendiendo consagrar como verdad hechos que se sabían falsos, solo por el odio a una persona o a un sector político. No hay nada productivo cuando se trabaja en función del odio, Jaime, y eso que lo tengan presente toda la audiencia. Gracias, doctor. Gracias a ustedes siempre, mi querido Jaime. Gracias, Gustavo. Estamos para vernos próximamente, ¿no? Adiós. Doctor Juan Falconi, ex superintendente de bancos, conversando con Ecuador en directo en esta mañana de este día viernes.